Académico es ahora el ministro de Educación Universitaria. Enhorabuena. La ministra Yadira irá a nuevas responsabilidades. Y en el equipo de viceministros se incorporan cuadros que conocen mucho al ministerio. En el caso del viceministerio que ocupo creo que hasta hoy, el de Planificación Estratégica, se incorpora el compañero Humberto González. Humberto fue incluso el diseñador del Viceministerio de Planificación Estratégica, fue ya viceministro en la gestión del compañero Edgardo, es un conocedor del área de educación universitaria, bien bueno que sea el compañero Humberto. Extraoficialmente sé los otros nombres, pero no, como oficialmente no lo sé, no los comento, sé el de Humberto, que es el que me acompaña. Y en una primera conversación ya con el ministro Calzadilla y con el propio Humberto, le explicábamos la importancia de esta maestría en la formación de cuadros académicos de todo el país, y comenzamos a pensar ya algunos compromisos. El primero, en hacer un diseño de una segunda corte que sea más regionalizada, menos caraqueña, en el cual seguramente buena parte de los que culminen esta primera etapa de la maestría serán facilitadores, y el intercambio con los compañeros de otras nacionalidades seguramente será ocasional, y más videoconferencia y la recopilación del trabajo que se ha hecho. Y también estábamos pensando, ayer incluso lo conversábamos con Marixa, que es el compromiso de hacer en junio o julio un taller de tutores. Uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de los tutores. La educación comparada tenía muy bajo perfil en las últimas décadas en el país, y bueno, hay un conjunto de compañeros con doctorado, con postdoctorado, que bueno, hay que hacer un seminario, un taller con ellos, un poco para todo el trabajo metodológico de educación comparada. Ya hice los contactos tanto con la sociedad española de educación comparada, la sociedad mexicana, la sociedad brasileña, la sociedad argentina, y en el propio Congreso Mundial de julio tendremos oportunidad de afinar más detalles para que esos compañeros, ya específicamente no a trabajar con ustedes, sino con los que van a ser formalmente los tutores de los trabajos de grado. Eso como información. Y bueno, me van a ver mucho más seguido en este espacio, y eso es bien bueno en lo personal. De verdad que siento que bueno, esta casa ha sido en los últimos años la casa del pensamiento crítico, y me ha correspondido acompañar el proceso de su construcción, y seguramente tendremos que dar muchos aportes en esta nueva etapa. Ya entrando ahora el tema de la maestría. En la última oportunidad que nos vimos, le señalamos la necesidad de ajustar algunas cosas. Aún quedan tareas pendientes del tema administrativo que es necesario resolver. Los vamos a estar molestando individualmente a cada uno para aquellos detalles que faltan para actualizar todo el tema administrativo como tal de la maestría. El propio tema de los trabajos y su evaluación, una de las grandes preocupaciones que tenemos, la devolución de información a cada uno de los participantes, y lo estaremos iniciando el proceso de abordaje junto con Marixa, que ha liderado esto en las próximas semanas. Y bueno, hoy nuevamente ustedes tienen en el módulo, en el cuarto módulo, que hemos denominado Tendencias de Formación Docente, un panel de profesores de primer nivel. Aquí lo decíamos hace un rato en los pasillos, que es imposible hoy hacer un trabajo de maestría o de doctorado sin citar a Jimeno Sacristán y a Mariano Fernández Enguita. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Nos acompaña también Isabel García de Cuba, el profesor Luis Peñalver, que ha trabajado el tema de la formación docente por muchos años, la profesora Belki Vigó, que es la directora de formación docente del Ministerio de Educación Universitaria, y la profesora Mariela Cabello, quien también es directora del área en el Ministerio de Educación Universitaria. Es un grupo de 6 profesores con los cuales estaremos desarrollando este módulo, que la propia definición dice sistematizar las regularidades que han caracterizado
la formación de educadores en el mundo. Para ello se debe establecer una periodización o trabajar con la periodización ya establecida, además de determinar un conjunto de categorías y criterios comparativos que permita, a través del devenir histórico, valorar las características que han identificado a las políticas y experiencias de formación de educadores en nuestro país. En la mañana de hoy estará trabajando el profesor José Jimeno Sacristán, que ha titulado su intervención "La construcción de la profesionalidad docente en la sociedad actual". Esto que se le queden a uno los lentes después de los 20 años es bien problemático. El profesor José Jimeno Sacristán es catedrático de didáctica y organización escolar en la Universidad de Valencia, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca y visitante en otras universidades españolas y extranjeras. Entre sus publicaciones cabe resaltar las siguientes: Una escuela para nuestro tiempo, Autoconcepto, sociabilidad y rendimiento escolar, Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo, La pedagogía por objetivos, Obsesión por la eficiencia, La enseñanza, su teoría y su práctica, en colaboración con Pérez. El currículo, una reflexión sobre la práctica, Comprender y transformar la enseñanza, la evaluación de la reforma de las enseñanzas medias en la Comunidad Valenciana, la dirección de centros, análisis de tareas, la transición a la educación secundaria, docencia y cultura escolar, poderes inestables en educación. Además, ha participado en distintas publicaciones colectivas y es colaborador habitual de diversas revistas sobre educación. En el año 2010 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Al año siguiente recibió el mismo reconocimiento por la Universidad de San Luis en Argentina. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a un maestro de la educación mundial, el doctor José Jimeno Sacristán. Bienvenido, Jimeno. Vale. En el listado faltaron los 3 últimos títulos. Yo le pido, como no están abusando de la confianza, que por favor los mencione. Es porque es a los que más quiero. Son los últimos. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes o con vosotros y vosotras para hablar de un tema que es endémico en el pensamiento educativo, aunque yo creo que no daré contenidos de utilidad para la perspectiva comparada, pero sí que haré hincapié en puntos que la pedagogía comparada tiene que ver. La comparada yo la llamaba en cierto sentido la geografía pedagógica, y lo que contiene la geografía pedagógica no es comparable, sino que es un producto colaborativo. El tema del profesorado en general, como soy el primero, voy a meterme por el campo sin precauciones. El tema del profesor es un tema sospechosamente manido por la investigación pedagógica. No hay profesión que acapare tanto interés por parte de la misma profesión como la de profesor. Los médicos no hablan de médicos, hablan de enfermos. Los ingenieros no hablan de los ingenieros, sino que hablan de la ingeniería. Y los veterinarios hablan de los animales, no de los veterinarios. Los profesores hablamos mucho de los profesores. Y esto es sospechoso. Esto quiere decir que hay algún factor de algún tipo que merece la pena rastrear, por el cual se produce esta circunstancia, que da un carácter un poco, si me permiten, llorón a la profesión docente, porque habla mucho de sí mismo, se conmisera consigo mismo, porque es una profesión muy ambigua, en muchos sentidos que trataré de expresar. Es un tema que acapara la atención divinizada de los humanos. Sin embargo, es una profesión que no siempre está elegida por los mejores humanos, lo de mejores entre comillas. Es una profesión ensalzada y a la vez contemplada al menos en los países del área donde vivo, se habla mucho y bien de ellos, pero se les da poco y no siempre suficiente. Es una profesión muy numerosa, que es muy difícil ponerla en un nivel económico al día porque es un gasto tremendo,
Y en cualquier caso sí que conviene destruir la idea de que hay un solo profesor, un profesor tipo, sino que hay muchas modalidades de ser profesor. Y eso lo especificaré con un ejemplo. Hay muchas formas de ver y de hablar del tema. La que yo elijo es una, mañana podría elegir otra, y no quiero que se establezcan ideas sobre ortodoxias de ningún tipo. Pero pondré una metáfora para que comprendan lo que yo quiero plantear en primer lugar. Ustedes imagínense que quieren oír, presenciar una buena composición musical. Y yo les diría que para formalizar lo que hay dentro, creo que tiene que haber una buena partitura, una buena pieza musical, porque de lo contrario la gente no podrá oír y disfrutar de la música. Tiene que haber una partitura de calidad, a ser posible con un gran autor detrás, Mozart o Pablo Milanés, me da igual. Tiene que haber un contenido que dé sentido a lo que se va a hacer, a la música que va a ocurrir. Pero eso no es suficiente. Para entender la música tengo que comprender que hay unos ejecutantes, los músicos. Y los músicos interpretan la partitura, pero hay variedades de interpretación, hay posibilidades distintas de ejecución musical. Se puede adecuar a un ritmo, a otro, se hacen versiones. El texto era único, pero se puede traducir de múltiples formas, según los ejecutantes, que por supuesto tienen mejores o peores instrumentos, violines Stradivarius o guitarras de 4 cuerdas rotas, pero está claro que según los instrumentos y quien los ejecuta, dependerá la calidad de la música que oigamos a partir de una misma partitura. Después hay un director de orquesta. Cada cual sabe qué parte de las pautas que hay en los pentagramas debe ejecutar. El violinista sabe cuándo le toca y el del bombo sabe cuándo le toca porrearlo. Todos están dirigidos a un mismo fin, pero cada cual hace una cosa distinta que se conjunta con los demás, y el director de orquesta le debe dar un tono especial, porque una cosa es Barenboim y otra cosa es el director de mi pueblo, ¿no? Es decir, que el director de orquesta cuenta mucho, y a la partitura la puede someter a cambios y a los músicos los puede disciplinar o dejar que menear el ritmo, poner un ritmo como quiera. Y después están los ejecutantes, bueno, he dicho los ejecutantes antes, los ejecutantes de la música. Después está el público. El público recibe la música y la percibe según sus gustos, de acuerdo con sus posibilidades, y Bela Bartók no le interesa, pero el himno de la alegría de Beethoven lo ve más agradable. El público cuenta y ama o no ama, desprecia o no aprecia la calidad de los ejecutantes y de la partitura, y al final tenemos que, para emitir un juicio de la experiencia musical, tengo que hablar de la partitura, de los ejecutantes, del director, del público, y se me ocurre pensar que el profesor, ¿qué es? El profesor es el ejecutante de una partitura que se llama currículum, que la realiza en un ambiente organizado donde cada cual desempeña un papel, que en el mejor de los casos debería estar coordinado y dirigido por un director que imponga su sello personal, pero no agote las posibilidades de los ejecutantes, y que le permita al público disfrutar. Y el público tiene que estar callado, atento, porque si no, no apreciarán el bien que se les ofrece. ¿Qué quiero decir con esta metáfora musical, que la puedo desarrollar en los hospitales de otra forma? Que la docencia da una calidad al sistema, el profesor da una calidad al sistema que está condicionado por el texto de la partitura, por el instrumento que toca, los medios que tiene y el público que escucha. Es decir, el profesor no es algo que se pueda definir por sí mismo y en sí mismo, sino que el profesor depende de una coyuntura, de un contexto, de un planteamiento, donde hay directores de orquesta o no hay directores de orquesta, donde hay buenos instrumentos o no hay. Y como dice un autor, que soy yo, cosa que no quería citarme, lo malo del profesor es que no toca el piano.
a ver si me comprende la metáfora, sino que toca el organillo. El organillo es una máquina de hacer música que dándole a una manivela reproduce, porque lo lleva en un disco codificado. Y el profesorado, dominantemente, en los niveles inferiores sobre todo, ha sido un organillista de las partituras que él no escribía ni tampoco le daban posibilidades de leer. Y es una profesión que tiene que poner inexorablemente encima de la mesa un margen de autonomía imprescindible. El profesor no es que deba tener autonomía, es que la tiene. Y entonces es cuestión de aprovecharla. Pero no podemos concebir a un profesor preso de la partitura, pero sin la partitura quedará en un profesor de la nada. Y corrientes hay en la historia que han luchado contra los contenidos para favorecer la visión humanista o la visión social de los profesores. Después de este preámbulo, ¿me controlas el tiempo o alguien me lo controle? Y me diga cuánto falta para saber por dónde puedo cortarlo. Quería tratar dos temas. ¿Cómo se construye la profesionalidad docente? ¿Qué ámbitos tiene? Ya he dicho una presentación sintética con la metáfora. Y entonces va pues a Ana. La construcción de la profesionalidad docente. Pásamela. Supongo que aparece una cosa con muchas manchitas azules, ¿no? Ahora, es que no tengo retrovisor. Lo que ocurre es que el profesor no es una profesión independiente, no porque dependa de la administración educativa, sino que forma parte de la historia, y la historia no la construyen los profesores fundamentalmente, ni siquiera, y por supuesto no exclusivamente. Hay una situación en la sociedad actual que nos reta a pensar el problema desde una óptica global. Los profesores, aunque estén aislados del mundo, en el mundo, nunca estarán solos en el mundo. Y lo que ellos hacen depende de lo que ocurre, y lo que ocurre dependerá quizá menos de lo que ellos hagan. El profesor es sujeto que recibe las influencias del mundo, pero él no tiene tanto espacio en el mundo, aunque tiene un papel importantísimo de primera mano. Pero hoy la escolaridad en determinados niveles de desarrollo económico está perdiendo peso respecto de otros ámbitos de educación. No creo que sea su caso, afortunadamente. Pero la sociedad es la que es, y la sociedad está imponiendo una serie de lenguajes que están cambiando nuestra forma de percibir el mundo pedagógico y el de los profesores y profesoras en particular. Esos términos no copien, porque les puedo dejar la fotocopia de la transparencia y se la reproducen y así se despistan con otra cosa o atienden con más atención. Este es el lenguaje que nosotros conocíamos de la educación. Esos términos, más que menos, no todos, según a quien, les sonarán algo de haberlos visto, leído y discutido en el sistema pedagógico. El sujeto, el aprendizaje, la formación, la individualidad. Y esto es una muestra heterogénea, desordenada, que me está indicando los puntos que yo, cuando me hicieron maestro de primaria y mientras fui profesor de niveles universitarios primeros, a mí me sonaban los discursos que tenían que ver con el cuidado del niño, con la protección de la infancia, con la enseñar a aprender con gusto, motivar, hacerle reflexionar. Es decir, un discurso que se mueve más o menos en estos parámetros, ¿no? El sujeto es importante, la cultura es importante, adquirir cultura es importante, la liberación se realiza a través de la cultura, ser cultos no es nada neutro, sino que ser analfabeto o alfabeto plantea divisiones muy radicales en la sociedad. Este era el discurso que yo tenía. Pasa. Ahora, sin embargo, empezamos, en algunos contextos más que en otros, ¿no? Antes que otros o más deprisa que en otros, empezamos a escuchar una letanía de términos nuevos que se están incorporando en los textos pedagógicos a través de la influencia de los organismos gubernamentales, de los organismos internacionales, el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo,
y están introduciendo una nueva retórica, un nuevo discurso sobre las prácticas y pensamientos sobre la educación. Estamos oyendo hablar de rentabilidad, de efectividad, de accountability, de control, de competencias. Lo de competencias está señalado porque se refiere a un libro que tengo hecho colectivo que a mí me parece que plantea las cosas en un terreno ecuánime, el de educar por competencias, que tiene de nuevo Editorial Morata. Bueno, si quieren verme lo que tengo publicado, últimamente vean Editorial Morata. He salido de allí algo, pero lo fundamental que he hecho está ahí. Es un lenguaje que plantea al profesor otra forma de ser, de comportarse, otra forma de pensar el sujeto, otra forma de ver cuál es el reto social que te cabe como profesional de la docencia, que te mira más el lado economicista de la realidad que el lado cultural o psicológico, que atiende mucho más a la eficiencia tal como la entienden que no a la justicia o a la calidad en términos cualitativos, que ve los rendimientos a corto plazo publicados por pruebas de aplicación externa. Habrán oído ustedes de sobra el PISA, que se maneja tanto en el mundo y que sin embargo no es nada sustancial, no cambia nada sustancial ni nada muy novedoso, pero amigo y amiga, es la OCDE, eso es un mecanismo que no tiene sabios identificados, pero tiene las 4 letras de las siglas y eso va a misa, ¿no? Eso va como una garantía de calidad de que eso es lo que hay que pensar. Antes citábamos a Piaget, a Vallon o a cualquier autor, ahora citamos a la OCDE, el Banco Mundial, la estadística. Estamos aprendiendo, nos están obligando a enseñar y no nos damos cuenta en una nueva forma de pensar. En lugar de ver el proceso de aprendizaje, veremos los resultados rápidos. En lugar de ver la forma personal de ser profesor, veremos el profesor pletórico de competencias. En lugar de ver la motivación, veremos la obligación, que es lo que está ocurriendo. En lugar de ver las relaciones profesor-alumno, veremos las relaciones del profesor con los resultados y el pago al docente por resultados que obtenga. Es decir, han cambiado tantas cosas y, como dice un autor, Reimer, cuando el vocabulario cambia, es que la realidad ha empezado a cambiar o quizá haya cambiado ya. Cuando un nuevo lenguaje aparece, la realidad se está transformando, o nosotros al menos con ese lenguaje transformaremos la educación, la calidad. Se maneja mucho el término calidad, nadie sabe lo que es, porque todo el mundo sabe para él o para ella lo que es, pero lo que es un buen vino para uno puede significar una cosa y para otro puede ser no tan buena. Es decir, lo bueno, lo de calidad, depende a qué criterio se refiera. Y los organismos internacionales nunca hacen alusión a la calidad entendida en términos de justicia, de compensación educativa, de igualdad de oportunidades. Piensan en otra cosa. Ese mundo nos está inundando la escuela y está haciendo del profesor alguien que se pone al servicio de la productividad económica, de la rentabilidad económica, que no ha de dejar fuera de sus consideraciones, pero nunca pueden ser las únicas consideraciones. Mi hipótesis de buena esperanza es que debemos revitalizar el discurso ilustrado, aquel discurso que cree en el sujeto, que cree en las posibilidades de cambio, que cree en las posibilidades de hacer las cosas de otra manera si queremos hacerlas. No solo si sabemos hacerlas, sino si queremos hacerlas. A la voluntad no la mueve, a la acción no la mueve tanto la inteligencia como la voluntad. O como decía Piaget, el sujeto se mueve no por el motor, sino por la gasolina, por el gas oil. Es decir, lo que nos mueve es la energía para actuar y eso se llama compromiso, eso se llama estar comprometido con los sujetos que tienes a tu cargo, es hablar de otras cosas distintas de las que plantea este lenguaje. ¿Qué facetas? Pásame, por favor. Eso se lo daré escrito, se lo daré fotocopiado. ¿Qué facetas hay que comprender
para realizar un programa de investigación que sea coherente con los supuestos que defendemos y que sea suficientemente concreto y práctico, pues yo entiendo que la profesión docente no es la de un mecánico, no es la de un carpintero. También propongo a veces este ejemplo. Compárenme un mecánico de automóvil que para desarmar el motor tiene que saber exactamente cómo hacerlo, pero para montarlo, después de desmontarlo, tiene que saber mucho mejor el cómo se monta, porque si no, no sabe. Es una profesión cuya destreza profesional es aquilatable, circunscrita a unos parámetros determinados, concreta y precisa de transmitir. Ahora vean un carpintero. Puede hacer una silla de 3 o 4 patas, de 2 no, porque entonces se le cae, pero puede hacerla de 5 patas. Y eso no es una opción que venga determinada por el concepto y exigencia del concepto silla. Puede cortar la madera de muchas formas, puede pintarla de muchas maneras. Ya hay un indicio importante de expresividad en la función del carpintero que no la hay en el mecánico a este nivel que yo he hablado. Un piloto de avión, yo ayer pedía que el piloto siga estrictamente las recomendaciones del libro y del manual del avión, porque si le digo que se exprese y sea creativo, no sé dónde nos hubiera podido llevar. Es decir, no es alto y bajo el nivel. No quiero no poner la diferencia entre bajo nivel el carpintero o el mecánico y alto nivel sino tipo de actividad docente. El médico, ustedes lo visitan y dicen, yo creo que tiene usted esto, pero ya veremos cómo evoluciona. Es decir, no tiene idea de lo que está pasando y se pone en la hipótesis de a ver cómo evoluciona. El médico tiene, me decía un amigo, 30% de ciencia, 40% de iluminación divina y el resto suerte. Y si un médico te cura, 2 te ponen enfermo y 3 te matan. Y la medicina, fíjense que tiene prestigio el médico comparado con el profesor, prestigio social, pero epistémicamente el oficio de médico es más semejante al profesor que el de carpintero, y el de carpintero más semejante que el de mecánico. Es decir, hay un componente en el ejercicio de las destrezas profesionales que yo le llamo expresividad, que es el tipo, nivel y grado de actuación que depende del ejecutor del instrumento. Ustedes también en el Ministerio las partituras, que como los músicos no tengan buenos instrumentos y sepan tocarlos, no sirve de mucho. Metamos más dinero a la educación, una vez que tenemos la escolaridad conseguida. No necesariamente mejora la calidad. Nosotros estamos en mi país estamos en el debate que están cortando los recursos, se llama la política de recortes, yo le llamo de hachazos, un recorte presupuestario increíblemente fuerte. Vamos a bajar en 1,5 puntos el PIB dedicado a la educación. En Europa hay otros en la misma situación y el ministro nos propone una ley de mejora de la calidad, lo cual es una ironía, y dice que los profesores van a ser autónomos, ya lo eran antes de que llegara él. Sin embargo, nos propone una ley llena de trampas, de mecanismos de autoritarismos, segregación de las mujeres de los varones en los colegios de élite, como los del Opus Dei, que tienen enfoques de la educación muy fundamentalistas, entendidos fundamentalistas en el sentido ideológico del término, ¿no? Es decir, el profesorado tiene la peculiaridad de ser un profesional que se expresa porque se tiene que expresar cuando actúa. No es un muñeco que mueve la manivela del organillo, no es un mecánico que reproduce los movimientos que le has programado, es alguien que inevitablemente es personal. Es personal porque ejerce como persona y ejerce como profesional creativo. En el otro extremo de las profesiones, yo pongo el caso de un sacerdote. ¿Cuál es la profesión de un sacerdote? Convertir almas, supongo, ¿no? ¿Qué técnica utiliza para convertir almas? Pues no lo sé, me las imagino. No están codificadas, no son codificables. Los misioneros en América Latina lo hacen de una forma, en la Iglesia Católica, que es más fundamentalista en España, lo hacen de otra. Es decir, no hay un solo camino único, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en la formación del profesorado para evitar los fundamentalismos epistémicos,
cambios de banda, pasarse de una posición a otra. En España yo recuerdo los tiempos en que hablaban de objetivos, que ha mencionado mi prestigioso presentador y mi apreciado presentador. Íbamos a resolver por medio de la escritura precisa de los objetivos de la educación. Recuerden a Bloom y compañía. La clave de la buena docencia estaba en saber programar los objetivos. Algunos vimos entonces, en el año 82, ¿dónde está? Que aquello era una tomadura de pelo porque por definir la meta no llego yo. Tengo que tener claro por qué metas trabajo, pero no con qué caminos daré, porque en el segundo escalón me aparece un abismo y no puedo seguir el camino previsto. Era una pedagogía que era coercitiva para dejar la expresividad libre. Después han venido metáforas antitéticas. El profesor investigador en el aula, el profesor intelectual, el profesor liberador, el profesor... Todas estas que han corrido, que procesa la información, el desarrollo cognitivo de los profesores. Y con tanto lenguaje pretendidamente científico, estamos olvidando la realidad institucional de la función de los profesores. Y eso es lo que quiero acotar en 4 párrafos en este gráfico que tienen ahí. Hay muchos ámbitos donde esa profesionalidad docente se expresa, se encuentra y se modula. En primer lugar, tenemos que contar con que el profesorado se aparece, se ubica, trabaja desde un contexto donde hay un hábitus, que diría Foucault, unas creencias, un mundo establecido de lo que se cree que es la educación, el sentido que tiene la educación. Sin esto no funciona nadie. Los profesores y profesoras que no sepan cuál es el suyo es porque no lo conocen, pero lo tienen. Es de suponer que a la educación nos dedicamos por algo que no sea ganar el salario mensual únicamente. Es una profesión que implica militancia. Es una profesión que implica militancia en el sentido político y en el sentido social y en el sentido intelectual y en el sentido humano. Hay que militar por la humanidad, hay que militar por mi pueblo, hay que por los débiles. Pero militar significa no hacer algaradas solo o hacer manifestaciones públicas que no sean algaradas, sino estar comprometido con lo que es la educación. Y la educación es un proceso de ayuda entre los seres humanos para infundir una cultura que haga progresar a las generaciones presentes y venideras sobre las anteriores. Fomentar la solidaridad, fomentar la hermandad en lugar de la competencia. Ese discurso es muy corriente entre nosotros, pertenece al gráfico azul. Pero además nos encontramos con narrativas pedagógicas que ya no solo son las creencias de los sujetos que tocamos como humanos, sino que forman parte de la supraestructura ideológica. Las narrativas de la educación, las grandes narrativas de la educación. La educación vista en términos de mercado es una narrativa. La educación vista en términos de liberación de Paulo Freire es otra narrativa. La función del intelectual reflexivo de Schoen o de Giroud, etcétera, es otra narrativa. Eso lo infunden no las escuelas, no las familias, no los gobiernos, eso lo infunde la academia, entre mayúsculas. Y la academia ha sido responsable de algunos progresos y también de algunos de los fracasos pedagógicos que existen en el mundo. Estamos muy habituados a hablar de reformas como intentos de cambiar el todo de un golpe y para bien, y nunca salen bien las reformas. Toda reforma está destinada a fracasar porque nunca se realizará una remodelación total del marco. Hay un pensamiento un poco conservador, puede que me digan algunos de ustedes, pero a mí me parece bastante realista, y es que la educación práctica, la que vemos que funciona, lo que hacemos, es una cultura, y las culturas no se diseñan, se transforman, y las transformaciones no son súbitas ni por milagro. Aquí no podemos esperar que un día se le aparezca el Espíritu Santo a los apóstoles y con una llamita les dé el don de lenguas. Tenemos que actuar con un colectivo que se mueve a su propio ritmo y manera, que nos hará fracasar según qué metas nos propongamos o que nos ayudará a comprender mejor los procesos de cambios. Las narrativas dan sentido a lo que hago, y el sentido a lo que hago hoy es muy distinto según hable la derecha, la izquierda, los subdesarrollados, los capitalistas, los pobres no tienen voz. Se la prestan a algunos cuando hay solidaridad. Es decir,
Para hablar del profesorado, para formar al profesorado, hay un componente de formación teórica, podríamos decir en términos académicos, yo le llamo ideológica, cognitiva, que es el por qué y el para qué. Buena parte del profesorado sabe dónde está, pero no para qué. Una parte, no sé qué importancia puede tener entre ustedes. Entre mi sistema hay mucho profesor que podría haber elegido cualquier otro oficio. El sistema finlandés, que se pone como un modelo ejemplar de sistema educativo, tiene una entrevista en profundidad con cada candidato para ver qué sentido le da la educación a aquel sujeto. Esto en mi facultad dirían que no puede ser admisible porque no es objetivo, porque no es numéricamente expresable, porque no se puede expresar cuantitativamente, porque no forma parte del lenguaje de la administración y preferirán otro sistema. Pero las verdades profundas de la educación son verdades que no se pueden expresar en números, en reglas estadísticas. Hay que expresarlo en juicios cualitativos y eso implica estar al tanto de en qué narrativa me sitúo yo. Porque no basta decir que estoy haciendo la revolución, hay que hacerla. Y hacerla no es lo mismo que pensarla, aunque pensarla es fundamental para hacerla. Y hacerla no se puede hacer como se quiere el primer día, hay que cambiar porque la realidad se te revela. Y las reformas, esto es una ley que está vigente desde los años 70, al menos en el ámbito anglosajón, europeo, occidental y oriental, es una verdad asumida. La realidad no funciona como yo quiero, pero según lo que yo quiera puedo hacer que la realidad funcione de una manera o de otra. Es decir, el profesorado incorpora un elemento necesario de conocimiento teórico, estoy traduciendo ahora a términos de programas de formación. El profesorado necesita un contenido teórico que le dé idea de para qué está en el oficio, cómo está en el oficio, cómo han estado otros en el oficio o cómo podrá estar en el oficio. Este es el sentido de la educación. El último libro que he escrito se llama En busca del sentido de la educación y lo que me preocupa es que hemos perdido el porqué de lo que hacemos. Y le preguntas a un niño cuando sale de la escuela qué has aprendido hoy y algunos te dirán que no lo saben. En mi caso, muchos dirán que no lo saben. Pero es que le preguntas a un profesor por qué ha hecho lo que ha hecho aquella mañana y no todos o todas serán capaces de dar razones justas, ajustadas y verdaderas. Ese es un elemento fundamental. Y ahí hay que ver cómo eso se plasma en tres planos. Es decir, el apartado 1 y el 2 toman en un bocadillo a tres planos. Hay que tener una visión de destino de la educación, hay que tener una política, es un planteamiento ya práctico, pragmático, de actuar de la educación, y hay que tener proyectos de centro y prácticas de aulas coherentes. Es decir, la idea de cambio de la educación, de progreso en la educación, la tengo que ver en la visión general que mantiene una sociedad, un gobierno, en cómo eso se expresa en políticas concretas. Mi ministro dice que va a cambiar la calidad, pero va a aumentar las reválidas, que son filtros de salida a los ciclos, para ver quién pasa y no pasa independientemente, no del todo independientemente de las calificaciones que ha obtenido el profesorado. Quiere endurecer los controles de paso y quiere disminuir el fracaso escolar. Mañana se presenta la ley en el Parlamento, la presentan en la ley del Parlamento y saldrá un testimonio de la prensa, donde estoy yo metido, porque hemos formado un foro de protesta que se llama el Foro de Sevilla. Lo tienen gratuito en la editorial Morata, lo pueden bajar gratuito, el Foro de Sevilla, y si quieren comprarlo, cosa que no les recomiendo desde aquí, vale solo 3 euros. Pero eso es para aquellos y aquellas que tengan obsesión por el objeto libro, pero con la inyección de internet es gratuita. El Foro de Sevilla, por otra educación es posible. Lo hemos elaborado un grupo de 20 y tantos intelectuales y ha sido firmado por miles de personas y salido en la prensa y en la televisión. Hay que presentar el ideario y hay que presentar la política. Y la política, si no es democrática, si no es colaborativa, si no es participativa, corre el peligro de convertirse en ilustrada al margen de la realidad y en un mandato que violente
las normas de la cultura pedagógica, las reglas de la cultura pedagógica interna. Las políticas educativas expresan el proyecto inmediato. Son varias, posibles, democráticamente hay que admitirlas, aunque hay que criticarlas a fuego verbal e intelectual, porque toda política educativa es una. Hay otras, siempre hay otras, incluso desde tu propia perspectiva. Yo los cambios que veo en España ahora no tienen nada que ver a cómo los veía cuando participé en el gobierno socialista de 1985-86. La realidad es muy distinta y las reformas de entonces las criticamos por una razón y ahora las criticamos por otra, y algunas lo repiten. Porque, como dice Michael Apple, un autor norteamericano muy decente, a toda reforma le acompaña un tonto útil, que es el que le presta el lenguaje para hacer al político lo que a lo mejor no quiere hacer, o lo que quiere hacer sin decir lo que quiere hacer. No es que tenga reticencias contra la política, lo que tengo precauciones de... Hay un principio epistémico que llevo a cabo durante un periodo muy largo de mi vida: sospechar de todo lo que me digan. No desconfiar, sino el elemento de la sospecha epistémica de que esto puede estar queriendo decir lo contrario de lo que dice. Y este puede hacer lo contrario de lo que piensa, no con intención de engañar. Entonces, ahí es donde vería yo reflejado ese elemento, y los profesores tienen que participar activamente en todos los pasos. Los proyectos de centro es donde se concreta la reforma. Es donde el conjunto de músicos dirigido por el director interpreta la partitura, con un público concreto al cual haya que adecuarle la música y, a ser posible, que aguante sin dormirse la longitud de la sesión. El centro es el lugar donde se puede modular el currículum. El centro es el lugar donde se puede hacer de organillero o pianista, donde se pueden tener libros de texto o bibliotecas escolares. El centro es el lugar donde se modula la música para unos consumidores determinados. Y las prácticas de aula es el último lugar donde debe aterrizar la ideología, porque una cosa es lo que pensamos, otra lo que queremos hacer y otra lo que hacemos. Y los docentes estamos especializados en ver las cosas muy distintas según se vean en sí mismos en los demás. Aquello de veo la paja en el ojo ajeno y no veo la viga en el propio se da con bastante frecuencia. Esto, ¿dónde lo puedo yo ver reflejado? ¿Dónde yo lo reflejaría? En primer lugar, la profesionalidad del docente se proyecta en cómo trata las peculiaridades del alumno. Este es el primer dictamen de la pedagogía progresista. ¿Quién tengo ahí delante y a dónde lo quiero llevar? Se expresa en el diseño del currículum y en los medios que elijo. Es la partitura. Los libros de texto son la partitura y puede ser mejor o peor. Puede ser una sinfónica o un chapurreado. La partitura marca, en este sentido, en la educación primaria, fundamentalmente, secundaria en buena parte, y ahora también en la infantil, la industria editorial marca las partituras que se compran y se venden, o que se venden y se compran. Los libros de texto son la partitura y el bastón que utiliza el profesor para apoyarse en la partitura y en el bastón cuando se le desequilibra el cuerpo. Los libros de texto nos protegen de los malos profesores, pero los libros de texto condenan a los buenos profesores si permanecen en el... Es decir, ¿cómo maneja el músico el instrumento? Estamos en ese nivel de la metáfora. Y esos instrumentos hasta ahora dicen que mejorando los materiales puedo mejorar al médico, puedo mejorar al músico, pero que con solo mejorar los materiales no mejoro a la partitura, porque la partitura la hace alguien que no es el profesor. Ha habido una tendencia en Estados Unidos hace una treintena de años que era el currículum a prueba de profesores. Este es un ambiente poco propicio para la música. Hay otra música. Hubo un intento en los años 60 y 70, después del Sputnik soviético,
que se movilizaron mucho las universidades con los gobiernos de Estados Unidos, básicamente, que es el que llevaba la carrera espacial contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría, en tratar de hacer materiales a prueba de profesores. Es decir, voy a hacer unos materiales que esté a prueba de los malos profesores. Imposible. Los malos profesores son capaces de cargarse a los buenos proyectos, a los buenos textos. De ahí que digamos que donde haya un buen profesor, que se quite cualquier elemento. No, donde haya un profesor y estas otras condiciones, estaremos en situación de mejorar la calidad. Las prácticas de evaluación, la elección de métodos es clave, y esto solo lo hace el profesor. Normalmente no tiene imposiciones de libros de texto ni de editoriales. Las tareas del aula las maneja el profesor. Y según qué tareas se hagan, así es la actividad del estudiante interna. Y según la actividad interna que provoque la tarea, así será el resultado que se provoque. No basta buscar resultados por la vía de las pruebas externas, tipo PISA, que creen que haciendo evaluaciones del profesorado se mejora la calidad de la docencia. Eso es como si la calidad del enfermo se mejorase poniéndole muchas veces el termómetro. Siempre nos daría grave, y cuantos más termómetros, más alarma, porque da más gravedad. Y si sigo aplicando el termómetro, llegaré a la anulación de mi oficio, ¿no? Últimamente las pruebas externas, es el kit de no me digan nada de lo que ocurre aquí para poder hablar tranquilamente, que no creo que ocurra nada grave, pero la afición con la que los gobiernos, gobiernos de derecha y de izquierda, política, aunque el origen de la broma es de economicismo derechista neoliberal, pero en España hay un sector importante del profesorado que se ha sumado a ese tipo de visión, que va en contra de su propia profesionalidad, porque si yo dejo que el Ministerio ponga no va a dejar, estoy sometido a él, si permitimos que una agencia externa introduzca análisis del rendimiento interno, que son lo que ha hecho el profesor con sus estudiantes, desaparece la función del profesor y aparece la del experto fabricante, aplicador y corrector de pruebas, que en España al ministro ya se le ha dicho, perdón por las alusiones, pero uno está lleno de anécdotas del propio contexto, ya le han preguntado quién va a hacer eso, si van a ser empresas privadas, porque eso va a organizar un negocio sumamente importante. Nos han propuesto 4 pruebas globales y la locura del Gobierno de Madrid, del Gobierno regional de Madrid, ha llegado a proponer una prueba a los 5 años. Es decir, que creen que a los 5 años hay que evaluar lo que son los estudiantes, los pequeñitos alumnos, ni siquiera nos atrevemos a decirles estudiantes, para ver cómo va el sistema. O sea, hay una locura, como si no supiéramos cómo va el sistema sin acudir a las pruebas, ¿no? Que le pregunten a la gente que está en la base y veremos lo que ocurre. En este momento las prácticas de evaluación en el mundo entero están condicionando muchísimo la actividad política de los gobiernos, que se ven sustraídos a la magia esa de los números, ¿no? Parece que creer en el 5 es más importante que creer en una expresión que diga el 5. Y los seres humanos no nos manejamos por números, nos manejamos por juicios cualitativos que expresamos en números, pero mi mente no dice 4 o 3, sino que está bastante bien un 5. Pero traduzco lo cuantitativo desde lo cualitativo. Los seres humanos funcionamos con juicios, y esos juicios no son de índole sino cualitativa. Las prácticas de evaluación están hundiendo esto. Hay un tema capital, al menos en mi sistema educativo y en otros paralelos, el tipo de agrupación que hacen los profesores dentro y entre las aulas. El profesor de aula aislado es muy distinto del profesor en conexión con otro del ciclo. La organización del currículum por unidades que van ligadas a un profesor es muy distinto de la que liga diversas unidades con distinto tipo de profesores. El alumno puede estar una hora después de otra, o puede estar una tarde y una mañana no, puede salir o puede entrar. ¿Por qué la escuela va a ser como la conocemos y no puede ser como la imaginemos? Yo no me represento el mundo de las nuevas tecnologías con la siguiente táctica. Niños, abrir el ordenador, valga la metáfora, abrir el ordenador por la página 33. Ese mecanismo de decisión didáctico, que es muy frecuente, no lo admiten las nuevas tecnologías.
Pero ¿por qué de abrir el ordenador o la tableta de 12 a 1 y no de 7 a 9 de la tarde? ¿Por qué no lo puedo abrir cuando tenga 20 años y haya pasado el tiempo de la escolaridad obligatoria en lugar de poder leerlo solo hasta los 12? ¿Por qué el derecho a la educación se lleva solo a cabo hasta una edad, una vez saliendo de la cual ya no tienes más educación? El derecho a la educación es un derecho universal, no solo de todos los sujetos, sino de todo el sujeto. Los profesores no siempre nos damos cuenta de que cuando apareamos a los alumnos y a los profesores con los alumnos en los centros bajo las distintas fórmulas organizativas, y aquí cabe pensar que hay un difícil terreno, porque aquí podíamos haber estado de muchas formas organizados, pero yo estoy detrás de un retablo eclesiástico. Aquí está el cura celebrando y ahí están los fieles están ustedes para verme a mí en el altar. A ver qué fórmulas se les ocurren para cambiar esto. Pues agruparnos por grupos, equipos, esas mesas no lo permiten. Este altar, ese estandarte, y ustedes ahí definen un espacio que proviene de la organización eclesiástica desde la Edad Media. Si ustedes comparan el reclinatorio de una iglesia, de una catedral, y la conformación de un pupitre, encontrarán un paralelismo tremendo. Solo que el pupitre tiene más espacio para poner el libro y el banco de misa tiene menos espacio porque solo se lee en la tradición protestante y no en la católica, y en todo caso sería el misal, que es el libro de texto que llevan los fieles con el... Cambiar la cultura de la partitura y de la organización es mucho más difícil que cualquier otro cambio, porque cambiar la partitura implica cambiar la orquesta a veces. Yo tenía músicos de viento y la partitura me viene con músicos de violín, de cuerda. Eso es muy difícil. Está montado una especie de catecismo, el libro de texto procede del catecismo, de cuando los jesuitas vinieron a América, a lo que se llamaría más tarde América, y no fiándose la curia de la metrópoli, de lo que harían los frailes sueltos por las colonias, les dieron un catecismo para que todo el mundo explicara un mínimo común denominador, para que el fraile, el libro de texto catecismo viene de la Iglesia y no es para los fieles, es para los músicos de la casa eclesial, ¿no? El equivalente a la traducción. Y cambiar eso es muy difícil porque está inserto en los genes pedagógicos. Y las relaciones con familia es un tema que no quiero tocarlo más porque será, por supuesto, hay que pensar a un profesor en relación con las familias, porque en la sociedad actual, mucho más que en cualquier otra, este lazo siempre fue importante, pero hoy es más importante. Y es más importante porque las familias no pueden colaborar. Las familias que no pueden colaborar son las que más necesitan la atención de las familias en los centros. Es decir, que el centro inevitablemente tendrá que tomar el papel de familia, esto entre comillas, que a cierto sector del profesorado que yo conozco en mi territorio no le viene nada bien, porque hay un cambio sustancial en el abordaje de la profesionalidad. Si formamos a enseñantes o formamos a educadores. Si vamos a dar enseñanza y dando la asignatura mía cumplo, o voy a dar educación, con lo cual tengo que contemplar otras facetas. En la enseñanza secundaria, en toda Europa, en América no latina y en América Latina, esto es muy, muy importante, porque dada la característica de las sociedades empobrecidas, depauperadas, la familia, más que colaborar con el centro, debe intervenir siendo parte receptora del centro. Y en Finlandia, que es modelo de los países ricos occidentales, las familias acuden a las escuelas para trabajar con los maestros y las maestras. Después, en casa ya no hace falta que vayan porque las televisiones y los medios técnicos que tienen permiten. A la hora de hacer un programa de investigación, y aquí creo que estoy hablando en un centro que tiene que ver con ello, pasa
porque me va a ser muy complicado. Pasa hasta que no esté el pentágono completo. Pasa hasta que no esté el pentágono. Pasa la anterior, esa. Cuando formo, cuando perfecciono, cuando hablo con profesores, cuando formo profesorado, cuando formamos profesorado, hay que ver en qué lo formamos, no solo el para qué que dije antes, sino qué aspectos de una filosofía, de una política y de una práctica se deduce para el caso de educar a los profesores. Aquí es donde viene otra vez la toma en consideración de la orquesta. ¿Qué es lo que me determina, siendo profesor o profesora, porque la mayoría son profesoras, aquí hay una muestra, qué determina, qué debe preocuparme, qué debe ser objeto del programa del currículum de formación de profesores? Este sería un cuadro que yo tengo en mente para confeccionar el currículum de formación de los profesores inicial o permanente o continuo o discontinuo, como quieran. Cuando yo me planteara un programa de formación inicial o no inicial, tendría en cuenta las siguientes consideraciones. Primera, la práctica de los profesores, la profesionalidad docente, la construcción de la práctica de la profesión docente tiene un componente moral. El profesor no es un técnico, sino que es un ser que tiene que reaccionar ante un componente moral de su profesión, que coja la chuleta adecuada. El profesor tiene que optar, tiene que decidir ante dilemas de tipo organizativo, de tipo político, de tipo práctico, si castiga o no castiga, si pone premios o no premios, si enseña esto o lo otro, que es mejor enseñar esto o lo otro, tratar al alumno como una persona adulta o como un ser menor, como un ser pervertido, como un ángel que tiene oportunidades. Los profesores tienen una idea moral del sujeto, lo creen susceptible de ser corregido y mejorado y lo creen susceptible de no poder ser mejorado. En castellano hay un refrán que dice: el niño como el palo de pequeñito derechito. El niño como el palo de pequeñito derechito. Hay una antropología negativa muy notablemente establecida en la mentalidad de los docentes. Hay una mentalidad de si concebimos al estudiante como un ser libre, con derechos propios, o lo concebimos como un súbdito, como alguien que tiene que obedecer. En España se está poniendo de moda en las políticas de derecha el implantar y realizar leyes de la autoridad docente. Las 3 comunidades autónomas, provincias o regiones, como quieran, que están gobernadas por los partidos de derecha, el Partido Popular de Rajoy, han instalado y han aprobado la ley de autoridad del profesor. Tras una demanda de los profesores para ser protegidos frente a los alumnos que les agredan. Y el profesor ha reclamado y le han concedido en esas 3 comunidades, las otras que son socialistas o nacionalistas, del tipo País Vasco, Cataluña, se han negado a hacerlo. Es una lucha ideológica. La ley de autoridad del profesor es que ante una posible declaración ante el juez, la voz del profesor tiene valor preeminente sobre la de padres o sobre la del alumno. Esto pueden pensar ustedes que aquello es un caos y un ambiente de guerra civil, ¿no? Pues no, las aulas están muy pacíficas, pero siempre hay un caso de un profesor que es agredido y de un profesor que se siente maltratado. Nunca se le pregunta al alumno cuándo se siente maltratado por el profesorado. Y tiene que plantearse moralmente si la autoridad del profesor está por encima de cualquier variable o está sometida a determinados criterios. Yo tengo que optar en si te ayudo o no te ayudo. Y tengo que optar en si elijo este camino o este otro camino. La faceta de los valores es inexorable de contemplar en la formación del profesorado. No hay ciencia ajena a los valores y no hay aplicación de la ciencia ajena a los valores en el tema del profesorado, porque trabajan con materia humana.
y el material humano no solo es cualificable por variables de inteligencia, sino por valores de valores. Y eso es absolutamente fundamental. En los programas de formación del profesorado o está metido como ideología o está metido como una religión, pero no como una discusión entre religiones. En España no cuaja, ya saben que se dice que vamos o delante de los curas en procesión o detrás amenazándoles. Es una versión de los años 40, después de la Guerra Civil, pero que es una imagen que perdura. Allí estamos detrás de los obispos, que ahora no dicen nada porque el Partido Popular está haciendo todo a medida de sus gustos. Han quitado la asignatura de ciudadanía, de formación de la ciudadanía, y han impuesto la de religión. Cuando la Constitución dice que el Estado es laico y que se pueden enseñar cualquier religión, pero la católica tiene, por unos pactos con la Santa Sede, más privilegios de tipo económico, de tipo fiscal y de tipo pedagógico. La enseñanza concertada, que se llama privada en España, es básicamente de la Iglesia Católica. Ellos sí que creen que están haciendo una consideración moral de su profesión, pero de sus valores, no de los otros valores. No hay valores cívicos a partir de su intervención. El componente moral se ha despreciado o no se ha apreciado lo suficiente en el caso de la pedagogía. Buscando la ciencia, detrás del número, de los test, de las pruebas de estadística, hemos perdido el sentido de lo que vale la educación para la gente, a los distintos niveles. En segundo lugar, esto ya es más aceptable desde el punto de vista del pensamiento común, hay un componente cultural. Si el profesorado y la escuela no está para dar cultura, transmitir cultura y hacer partícipes de la cultura, no sé para qué puede estar. Un pedagogo famoso del siglo XIX, Herbart, decía que toda la educación requiere de una instrucción educativa, pero que no toda instrucción dada en la educación es educativa. Para educarme necesito la instrucción, el saber, el conocimiento. Y sin ese conocimiento no hay educación. Pero hay instrucción que no da educación. Da alienación, cultivo del memorismo, memoria al corto plazo, solventar la papeleta de las calificaciones y después queda aquel razonamiento que decía que la educación es aquello que queda después de haber olvidado todo lo que se ha aprendido. Es una teoría formal que dice que si los órganos de la mente, esto es la teoría escolástica, si un órgano de la mente es ejercitado por una materia, el efecto del ejercicio perdurará independientemente de la materia. Esto no hay quien se lo crea, porque nada es independiente del contenido, aunque después tengamos capacidad de globalizar. El componente cultural quiere decir que el profesor y en las sociedades no desarrolladas, en el sentido que son las desarrolladas, y las sociedades emergentes tendrán que tener en cuenta que el profesorado no se le puede hacer un experto académico sin un experto en cultura. Y la cultura es más amplia que el currículum. Esto lo he teorizado en muchos sitios y no les voy a marear. El currículum es una versión de cultura curricularizada que muchas veces se compagina muy mal con lo que creemos que es cultura. Los niños aprenden a leer y a escribir y eso es cultura. Pero aprenden lo que es un semantema, lo cual ya dudo que sea cultura para ellos, aprenden lo que es una fanerógama y aprenden lo que es el SO4H2, pero no sabemos si aprenden lo que de conocimiento auténtico sea. El profesor del pasado se le consideraba muy poco necesario, al de primaria, muy poco necesitado de componentes culturales. La prueba es que tiene una formación corta o tenía una formación corta. El profesorado de secundaria tenía que saber más y el de universidad más. Pues bien, ahora hay que decir que todos tienen que saber más y que el reto cultural del profesorado es una de las cosas, yo he visto desde mi sociedad, que tenemos pendientes. Esto no se puede decir, pero lo voy a decir, se están grabando corte. El profesorado no siempre representa a la clase social más culta de una determinada sociedad. Yo calculo que en España en ciertos momentos dije que un 30%
del profesorado tiene menos nivel escolar, educativo y cultural que los hijos que se educan con el profesor. Hay familias que tienen más alto nivel cultural que el profesorado. Esas familias podrían y pueden, y lo hacen en otros lugares, reclamar el derecho a instruir a sus hijos, porque aquello de llevar al hijo para que me lo eduque ya no le vale, porque él lo educa y a veces dice que mejor. Las homeschool es el movimiento que saben que Estados Unidos está ganando fuerza, y en Europa igual. En España hay un pequeño núcleo por Levante, pero va creciendo. Es la gente culta, la gente que está de Europa disfrutando la tercera edad o la vacación de un mes y otro no, o de un mes trabajo y otro no, la que está acompañando. La labor cultural del profesorado se necesita urgentemente en la época en la que aparecen otras vías de expresión de la cultura no necesarias del profesorado. Me refiero a Internet y los contenidos de Internet. El ebook no va a sustituir al no ebook. El ebook no sustituirá al Quijote encuadernado en papel de lujo. El ebook no sustituirá a los métodos de idiomas, pero puede llegar a sustituir muchas facetas donde la información la tiene mucho mejor, más clara, mejor codificada, mejor expresada, mejor ilustrada en unidades didácticas que se pueden encontrar en Internet, que se pueden comprar otras veces en Internet y que se podrían hacer aquí entre el profesorado. No comulgo ni simpatizo con la idea de que el sistema educativo formal sea sustituido por el online. Yo prefiero estar inline y prefiero hablar a un amigo por teléfono y saber quién es, que no apuntarme a Facebook para que salgan amigos todos los días que quieren hablar conmigo. Yo no quiero con ellos, porque no sé quiénes son, no me interesan. Me podrían interesar, pero yo no puedo estar al tanto de todo el universo. Pues el teléfono sí, domino a los que quiero llamar y no lo cojo cuando no quiero contestar y llamo a las horas que considero oportunas. Internet rompe los criterios de buen docente, de docente oportuno, de enseñanza al momento, y nos obligará, queramos o no, si no queremos, peor para nosotros, a ver cómo integramos las nuevas tecnologías en la vieja pedagogía. No integrar la vieja pedagogía en las nuevas tecnologías, que es lo que normalmente se hace. Integrar la pedagogía en las nuevas tecnologías, para lo cual no hay que hacer revoluciones. Hay que incorporar el ordenador al aula como un instrumento más de trabajo. No hay que reconvertirse a las nuevas tecnologías, sino que lo mismo que pasó del papel malo al papel bueno, pues paso de la información sucinta y poco exhaustiva a un planteamiento de formación general. Yo sé que en Internet puedo encontrar esta charla en YouTube dentro de unos días. Es un ejemplo. Pero otro no sabe que yo puedo encontrar eso. Yo sé que quiero encontrar y lo busco, pero hay quien no sabe qué buscar. Las nuevas tecnologías tienen una peculiaridad enormemente sencilla y decididamente trascendental, que su uso depende de la capacidad del usuario. El usuario de un martillo no puede ser otro que dar martillazos, a lo que sea, pero dar martillazos. Una base de datos de Internet puede utilizarse para muchas cosas. Yo, por ejemplo, la he utilizado para ver cuántas veces se nombra la palabra profesor en los libros editados en español desde el año 70 al 2000. Está la base de datos del Ministerio de la Educación y Cultura, que es el ISBN, y allí puedes encontrar todos los títulos publicados en España. Hay otra base en América Latina para el español, que no sé si está en Buenos Aires, no sé si la coordina Buenos Aires, pero esto lo trató la Oficina de Iberoamericana de Educación, de hacer un ISBN conjunto. Cataluña se ha separado y tiene su ISBN específico. Yo, a través de Internet, puedo ver cuántas veces citan la palabra profesor y veo los que citan la palabra alumno. Y lo hice una vez y me salió del orden de 3.000 por 500. Si ustedes miran las páginas de web que aparecen en español o castellano y las que aparecen en inglés, ¿qué se van a encontrar? Un predominio del inglés bárbaro.
Ya sé que el mundo anglófilo va a salir más que el mundo hispanófilo. Si ustedes quieren, ahora se ha abierto, me ha dicho Mariano, que yo no lo sabía, que no lo había visto, el Google Art, donde quedan reflejados los principales museos del mundo que los ha pasado. Ahora parecerá de uso gratuito, pero acabará cobrándose. Yo no tengo que ir al Prado, debo ir si puedo, pero puedo saber muchísimas cosas del Museo del Prado viéndolo a través de pantallas gigantes, donde el cuadro ya se asemeja más a la realidad que la pequeña fotografía o que el pequeño dibujo. Es decir, hay funciones que se utilizarán si se saben y si se quieren utilizar. Entonces no hay que cambiar la tecnología, hay que cambiar a los usuarios de la tecnología. Y eso se cambia hoy fuera del sistema escolar, no dentro del sistema escolar. La destreza informática la ha adquirido el alumnado en la calle, con los amigos, en las tiendas, en las bibliotecas, en los salones, y en la escuela ha penetrado. La estadística que tengo yo es que penetra en tercer lugar como fuerza impulsora a la escuela. Primero entra por los amigos y el mundo externo, el segundo por la familia, o la familia, según en qué medios sociales es la primera. Los padres compran el ordenador antes de que el maestro lo tenga en las aulas. Y cuando lo tiene en las aulas ha sido obsoleta ya la tecnología y tengo que cambiarlo. Y eso es El componente cultural va a ser un tema absolutamente sustancial para enfocar el profesorado, la validez del profesorado actual y la que viene. El profesor no se va a salvar o queda como cuidador de alumnos pequeños, guardería, o queda como elemento cultural. En una sociedad como la nuestra y como esta de ustedes y mía ahora, tiene que ser un agente de emancipación cultural. Y eso significa que tenga cultura, eso significa que sea culto, eso significa que lea. En España, digo, y se escandalizan los profesores, los sindicatos, que entre los más lectores no están los profesores. La pedagogía no es una materia muy leída por el profesorado, a veces con razón, por supuesto, pero también en la prensa hay muchas motivaciones para no leerla y la gente la lee. El conocimiento pedagógico no siempre forma parte del atuendo que el profesorado se pertrecha para salir a las aulas. Creen que la teoría no vale para la práctica, y ahí quiero dedicar unas palabras. No sé cómo voy de tiempo, jefe. ¿Qué? ¿Me falta? Una hora. No, pero yo quería dejar tiempo para... No, voy a seguir, no aguanto. No. Hay un componente cultural y hay un componente técnico. Y aquí quiero hacer una meditación que les puede ser de alguna utilidad para que piensen, no para que cambien, sino para que piensen si conviene cambiar. La figura técnica del profesor. Otros dirían que hay que distinguir entre profesionales y trabajadores, entre técnicos aplicados y teóricos no aplicados. La universidad está dividida en instancias de creación del conocimiento y en instancias de aplicación del conocimiento. Y a mí muchas veces me dicen, cuando escribes un artículo en la prensa o en cuadernos de pedagogía, que no sé si la conocen, al fin y al cabo, la semana pasada que edité en un periódico El País un artículo sobre lo mal que consideran a la pedagogía, hay gente que me decía, es que ustedes solo saben hablar desde el púlpito, bajen a las aulas y allí verán lo que es. Y yo le digo, yo he sido maestro y he bajado a las aulas y soy ciudadano que no conoce a Rajoy, pero opino de él. Y puedo opinar de Rajoy lo mismo que puedo opinar del presidente de Venezuela, aunque no lo conozca. Si no, no sería posible la humanidad. La alternativa teórico-práctica ha estado muy mal planteada en los estudios de educación. No se puede dividir psicología o pedagogía básica y pedagogía o psicología experimental y aplicada, porque lo aplicado es teórico y lo teórico es aplicado. Lo que pasa es que lo teórico es aplicado en un sentido y lo aplicado es teórico en otro sentido. Nadie deja de tener una teoría detrás de él o de ella. Ningún práctico es ateórico, lo que es ignorante de su teoría. Y su teoría no es la de Piaget, la de Vygotsky, la de Luria, Leontief.
Su pedagogía es su pedagogía, su teoría. Y su teoría está hecha de retazos de teoría cultural, científica, y es una amalgama que ya no se sabe lo que es. Pero es un conjunto de reflexión, teoría, práctica, que el profesor no puede hacerlo mientras va en moto, perdonen la metáfora, sino mientras está parado antes de tomar la moto. Cuando tome la moto o tiene claro lo que hay que hacer o se cae. El profesor necesita tener apoyos de acción, mecanismos para saber lo que hacer y pensar sobre ello antes, durante y después. Pero como piense mucho durante, se le cae la moto. Un profesor se mete en la acción con una teoría, pero no puede practicarla. La tiene que observar al final o preverla al principio, o verla en otro, observando a otro. Y eso está muy relacionado con la tolerancia que en los últimos decenios las epistemologías cualitativas innovadoras nos dan a los pedagogos y a los psicólogos como posibilidad. Ha sido la teoría de los constructos de Kelly, o la teoría del pensamiento implícito, o las teorías cognitivas que llaman no formales, las que nos han puesto de manifiesto. Yo esto lo traté muy exhaustivamente en el libro Los poderes de la educación. Los profesores tienen todos teoría. No hay a nadie que tolerarle que diga que él no es un teórico. Lo que no le vale es la teoría del otro, la teoría del teórico. Pero es que yo digo más, es que la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Esto a los clásicos marxistas les sonará mal y a otras personas. Lo que quiero decir es que la teoría es un problema del pensamiento y la acción es un problema de la práctica. Y en la práctica se ponen de manifiesto pensamientos y en los pensamientos hay prácticas históricas incrustadas. Pero no cabe pensar, yo conozco el libro de fulano o fulana y lo aplico. Yo conozco la teoría de tal autor y la aplico. No, tú lo que harás es con esa teoría interpretar lo que ves en la práctica. La teoría al profesor le ha de servir para conocer, concienciarse y saber qué alternativas tiene, porque es la profesión abierta. No está determinada por el saber del carpintero, aquello que conté, sino que está determinada de forma muy tenue. La teoría está muy relacionada de forma muy tenue con la práctica. Y hay profesores que la tienen más clara y menos clara, y hay profesores que la tienen anticipadamente y otros que la tienen a posteriori de haberse realizado. La comunicación teoría-práctica es una comunicación circular entre el conocimiento teórico, el pensamiento personal y las prácticas educativas, lo que se ha llamado la investigación-acción en unos terrenos, la colaboración participante en otros, la observación participativa, etcétera, etcétera. La importancia, lo que determina la práctica es la teoría que tiene el profesor y el director y el inspector y el ministro de la Gobernación y el de Educación. El ministro mío tiene la idea de que los chavales tienen talento o no tienen talento. Y el que no tenga talento, ¿para qué gastar dinero en él? Llevémosle hasta la primaria, hasta el final, pero allí olvidémonos de él, porque no... También hay quien pensó en un momento de la historia que las mujeres no podían participar en la vida social porque no tenían alma, y últimamente hasta que conquistó el derecho a voto, porque no tenían capacidad de juicio para participar en la vida pública. No, si no hubiéramos sido los que fueron y los que somos utópicos, ir más allá de la realidad, no hubiéramos hecho una de las revoluciones más importantes del siglo XX pasado, que fue la revolución del descubrimiento del niño y de la mujer. Descubrimiento, quiero decir, polo de atención de las actividades prácticas. Pero el profesor tiene que saber hacer. El profesor se le puede enseñar sobre lo que se ha hecho, guiarlo en el hacer, en el practicum, que es la clave de la formación. El practicum es el momento en el que, estando en situación práctica, tengo que echar mano de cables. ¿Y qué me decía Stenhouse o fulano de tal? Y eso no se aplicará nunca a la práctica. Paulo Freire no se puede aplicar a la práctica, porque él habla y elucubra. Lo que se puede sacar son métodos parecidos o iguales a los de él, que ha experimentado en la práctica porque le guiaba una idea. Las ideas, esto los escolásticos medievales europeos lo tenían claro.
La inteligencia ilumina la voluntad para que obre justamente. La teoría debe iluminar al práctico para que actúe correctamente. Y en esa concepción técnico-teórico-práctica aparece un elemento que es el quid de muchos de los discursos, batallas y reivindicaciones sindicales, que es el de la autonomía del profesorado. El profesor es autónomo porque no es un técnico. Si fuera un técnico, la técnica le eximiría de cualquier labor de tipo profesional autónoma. Estaría todo pensado. El mecánico no tiene que pensar si el cárter del carburador va a un sitio a otro. Es que lo hace o no lo hace. El carpintero ya tiene que decidir, porque la madera no le da solo la solución ni la demanda del cliente, y el sacerdote ya pues no sé lo que puede hacer para convertir almas, y tiene autonomía total. El profesorado tiene más autonomía de la que se cree porque no utiliza la que tiene. Y no utiliza la que tiene porque a veces le tiene miedo, como Fromm decía, el miedo a la libertad de ser autónomo. Y el miedo a la libertad de ser autónomo significa confrontarse con los demás, obstáculos que van en contra de sus opiniones, es decir, una vida llena de tensión intelectual, de tensión moral y de sacrificios también. El profesor es alguien que tiene que tomar responsablemente decisiones no determinadas ni por la ciencia ni por la experiencia, porque la experiencia tampoco se puede trasladar de un sitio a otro. Cuando te critican la teoría a los que predicamos en las catedrales, pseudocatedrales, nos dicen que somos utópicos, y dices, muy bien, ¿y qué? Eso es mi misión. Si te digo lo ramplón, no salimos de ahí. Lo mío es provocarte la utopía en la medida que pueda y quiera. Pero tú tienes que saber que eres autónomo para aceptarlo o no, y que tienes que pronunciarte. Porque si no te pronuncias, te has pronunciado aunque no sepas sobre qué te has pronunciado. La autonomía profesional no puede ser una reivindicación, porque es un hecho. Y lo que hay que hablar, yo esto lo discuto con los sindicatos en España y en algún otro país, lo que hay que hablar es de responsabilidades del profesor más que de autonomía. Porque autonomía la tiene, pero la responsabilidad no siempre se le exige. Si el fracaso escolar en el mundo es alto, si la calidad de los sistemas educativos ha mejorado, es gracias muy fundamentalmente al profesorado. Si mejora el fracaso escolar es porque los profesores lo hacen mejor, pero si empeora el fracaso escolar, posiblemente los profesores también tengan, digo posible para que no me insulten, posiblemente también tienen que hacerlo. Y someter a crítica al profesorado en un sindicato es muy difícil porque la lucha política predomina sobre las variables de la lucha política predominan sobre las variables del tipo técnico-pedagógico. El profesorado, puesto que tiene la responsabilidad moral de decidir ante el sujeto que tiene derechos, ante la opción de los fines que elige y los medios que practica, no puede atar a un niño a la pata de la mesa, como comento en un artículo esta semana en Cuadernos de Pedagogía, porque a un profesor se le ocurre atar a un niño de 8 años a la pata de la mesa, decirle que le bajen los pantalones, que esto lo están grabando, porque si no pensarán que España es un lugar de perdición, y que les diga que cuando sean mayores vayan a Estados Unidos a comprar armas porque los judíos nos están volviendo a... Y esto sale en la prensa un día y hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que la prensa no se ha enterado, porque alguien tenía que saber eso. Los niños lo padecían, pero algún profesor o profesora compañera algo debería sospechar. Y si no sospecha, ¿qué tipo de docencia se está habiendo y estamos realizando donde no se descubren esas cosas? La administración, coincidió un fin de semana, la administración se puso a ver qué medidas podía tomar. Hombre, échelo de hoy para hoy, ahora mismo, y después ya veremos qué se le hace. Pero ese señor hay que apartarlo. La solidaridad intercorporativa, intersindical, llega a veces a oscurecer la realidad porque no quieren plantear los problemas que realmente tiene el sistema, que en parte son los de ellos y en parte no. Porque decirle a un sindicato que la mejora del presupuesto educativo no necesariamente lleva a la mejora de los resultados, eso es muy duro. Pero eso es un reto para pensar por qué ocurre eso. O para desligar el bienestar material del profesorado de la carrera docente.
El docente es un trabajador y como tal tiene derecho a mejorar el nivel de vida independientemente de la... pero no es esa la sociedad que nos dibuja el mapa amarillo, ni alguna de las variables que mencionaba el mapa azul. Componente técnico tiene, y al profesor hay que darle ejemplos. Un teórico del currículum, Kleiber, decía, cuando me hablen de currículum, cuando le hablen a usted de currículum, dígale, denme un ejemplo, denme un ejemplo. No me hable de respuestas curriculares, deme un ejemplo de cómo lo haría usted o cómo lo hace. Porque el carácter técnico no es el que me den la receta y yo la aplico, sino que yo tengo que modular la receta a mi medida, de mi pobreza, de mi riqueza. El profesor, decía Stenhouse, siempre es un investigador en el aula, aunque no le definamos su papel como investigador en el aula, porque siempre tiene que dar algo de lo que no viene dado, añadir algo que no viene explícito, poner algo de su parte, decir lo que va a hacer, aunque no lo haga del todo así. El profesor es autónomo necesariamente, inevitablemente y a veces lamentablemente. Digo a veces, no digo cuántas. Las ciencias de la educación, desde esta perspectiva, yo las concibo de otra forma como están pensadas. No me sirve leer libros gruesos ni actuales, mejor que los lean actuales, pero debo pensar que lo que yo doy tiene que actuar en los circuitos mentales del profesorado y esos bajarse con él y verlo cómo funciona en la arena. Y la formación de profesores tiene que estar ligada al desarrollo curricular y a la política de innovación. No se puede mejorar la escuela si no se toca a la vez todo, aunque no todo se revuelva de repente. Las reformas tienen que enfocar el todo para sistemáticamente afrontarlo y el desarrollo del currículum, la formación del profesorado y las condiciones de las aulas son tres elementos que no pueden dejar de tocarse para manejar las políticas de formación. Si ustedes les forman en la teoría, en el pensamiento y la discusión, se pueden ir tan contentos y sentir que han mejorado sus perspectivas. Esto no lo sabía, esto me da una idea, pues voy a leer, hemos sido operativos. Pero lo interesante es que eso les mueva a las actuaciones en la práctica. El currículum no se impone, se transforma cuando se aplica. Y se transforma siempre que se aplica, para bien o para mal. El profesor siempre es un desarrollador del currículum. A veces lo mejora como el instrumento que mejora la mala partitura. A veces la mala partitura viene con un buen piano y un buen músico y salvan la sesión. Algunas veces tienen un público que no entiende y es como si no hubieran hecho nada. Pero con la mejora de la partitura no mejoras la música. Si al músico no lo mejoras con la partitura y el instrumento musical, de nada sirve la formación que le demos. Y después el piano, pues cuanto mejor sea, mejor sonará. Pero un desastre de pianista no le sacará las virtudes de un maestro. Y la práctica profesional es esto, la expresividad de múltiples factores sociales, personales, corporativos, y no solo la expresión de un dogma teórico o de un dogma práctico. A Roma se va por muchos caminos y pensando formas diferentes se puede encontrar mayor grado de verdad que si no se hace. El valor de la experiencia. La profesión docente legitima muchas veces su forma de actuar y de pensar en función de la experiencia. Yo tenía un profesor que decía que hay años de servicio que merecen años de presidio. Y un autor decía que la experiencia es la forma de mantenerse engañado para no reflexionar sobre lo que se hace. Ahora hay un movimiento sindical en España en estos días porque quieren primar a los profesores que tienen servicios interinos sobre los nuevos que entran al sistema educativo. Y se produce el problema de que hay nuevos que quieren entrar al sistema educativo con altos niveles de realización en los contenidos, que son desbancados del ranking por aquellos que tienen más experiencia ya, pero que no han validado sus contenidos. Y esta es una batalla donde académicos y políticos estamos enfrentados. Yo digo que mientras no se supere un mínimo de contenidos académicos, no podemos entrar a considerar la experiencia.
No puedo tolerar que haya un mal profesor de inglés habiendo un buen profesor que sabe inglés, aunque tenga 10 años de experiencia, que menos sabe inglés respecto del que sabe inglés, porque el interés de mi negocio es que aprendan inglés. Si están experimentados, ¿son mejores? Pues no. La experiencia meditada, criticada y analizada sí es mejor que la no experiencia, pero la experiencia pasiva, acomodaticia, no es experiencia renovadora. Ya te volverás a mi forma de creer, ahora estás engañado. Eso que le dicen al profesor que diga nuevo. Ya verás cuando pase el tiempo cómo te das cuenta de que la realidad es otra. El mundo de la socialización del profesor que se inicia es francamente deprimente a veces y desmotivante para el profesorado joven. La edad ha dejado de ser un elemento que correlacione positivo con la experiencia pedagógica, con la calidad de la experiencia pedagógica, aunque para determinados oficios, lógicamente, hace falta saber algún medio, algo de esto. Componente idiosincrásico, lo he dicho, el docente no es un profesional, el docente es una persona que como profesional actúa. La persona tiene complejos, tiene formas de ver la realidad, tiene debilidades, tiene algún pequeño vicio, tiene a veces grandes vicios que oculta. El profesor sabe expresarse mejor o peor, no según le enseñan, que no le enseñan, sino según viene dado por idiosincrasia. El profesor es más o menos inseguro, no depende de los planes de formación, es más atractivo o menos atractivo pedagógicamente, y estos son factores que idiosincrásicamente tiene cada profesor. El papel de la personalidad es algo que sabemos que está incidiendo, pero no podemos meterle mano al problema porque es difícil elaborar un modelo de práctica pedagógica o de selección de profesores que esté basado en la personalidad, porque si no, a mí no me hubieran elegido. Ser díscolo, discrepante, etcétera, etcétera, no. Si es lo que hacemos con los niños todos los días, que les pedimos que sepan expresión oral y no les dejamos que hablen en el aula. La expresividad está muy poco contemplada por las premisas que funciona el sistema educativo. Compórtate como quien eres. El salvar al individuo, que puede ser concebido como una vieja variable liberal capitalista, pero es una variable liberal de libertad asimilada por todos, por las izquierdas y la derecha. La verdadera derecha que cree en la pluralidad, no en la que quiere ocupar el poder para hacerse con ella y eliminar toda la pluralidad. Lo mismo con la izquierda, como ha pasado en determinados sitios donde ahora vemos los restos que han dejado. La libertad profesional es algo muy poco apreciado, sin embargo muy sumamente importante. La creencia en que lo que hago es discutible, porque según nuestro filósofo Habermas, el mundo de la naturaleza se resuelve con leyes científicas, el mundo de la vida se defiende con argumentos. Y la verdad en nuestras ciencias no está en la fórmula, está en la contundencia del razonamiento, en la fundamentación del razonamiento y en la capacidad de convencer del razonamiento. Yo creo que con esto, la determinación burocrática empresarial, me he metido tanto con ello que hay códigos oficiales que someten a los maestros, códigos que penalizan, códigos de ética profesional hay pocos, reglamentos hay muchos, y a veces los burócratas nos inundan de esto creyendo que con eso cambian la realidad. Y como digo yo en España, la pedagogía no se cambia con el boletín oficial del Estado o con la hoja parroquial. Gracias.